En este momento, en este día, nos va a acompañar la profesora Rosa Monfasani en esta nueva capacitación que brindará para los encuentros plenarios de Revifa. Damos la bienvenida también, como decía nuestra presidenta, a todas las personas que se conectan y que no son de la red. La profesora nos va a acompañar con una capacitación que se llama La gestión de bibliotecas y la realidad virtual. Es bibliotecaria y profesora en Ciencia de la Información con la UBA. Dicta numerosos cursos y conferencias de la especialidad en todo el país y en el exterior. También fue miembro del Comité Honorario de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en Argentina y actualmente forma parte de la Comisión Organizadora Permanente de la JBU y también es miembro del Comité Coordinador de Reciala. Bueno, entonces todos ven, bueno, aquí sí ven, no sé si ven los que están en línea. ¿Qué tal? En primer lugar, quería agradecer a Revifa. No es la primera vez que estoy dando algún tipo de charla o capacitación en la red, así que para mí es un gusto. Agradezco a Mariana, que estuvo en contacto permanente conmigo para que se pudiera llevar esto a cabo. Bueno, el tema iba a ser un poco cerrado, digamos, una capacitación cerrada y ahora se abrió. Pero no importa, creo que puede ser de interés para todos porque trata de la gestión de bibliotecas y bueno, le pusimos la realidad virtual, ¿no? Pero vamos a ver qué podemos ver un poquito de eso y qué puede ser la gestión, digamos, en la realidad virtual. Bien, en primer lugar son un montón de diapositivas, así que algunas a lo mejor las voy a pasar un poquitito más rápido, pero todo esto les va a quedar a ustedes para que después puedan mirarlo en detalle, así que no se preocupen. Sobre todo en las definiciones, que suelen ser muy aburridas y demás, ¿no? Solamente puse esto de este autor, de Reinaldo Suárez, que era un bibliotecario ya fallecido, pero porque lo que interesa es que toda biblioteca tiene un interés, y ese es el servir al usuario, servir al lector. Por eso puse esto. Bien, ¿por qué digo biblioteca igual a equilibrio? Volví un poco a una presentación que había hecho antes, en otra jornada, porque lo tomé de un autor que es Daniel López Rossetti. No sé si ustedes lo han leído. Él escribió un libro que se llama Equilibrio. Entonces me pareció que justo quedaba bien para la biblioteca y dije, ¿qué podemos hacer para ver nuestro rol, cómo se inserta en la biblioteca, cómo se logra, digamos, ese equilibrio? Por eso puse cómo pensamos, cómo sentimos y cómo decidimos. Que no es idea mía, esto lo dijo él, pero a mí me vino de perlas para poder aplicarlo aquí. Bien, por ejemplo, ¿cómo pensamos? Entonces yo puse qué, cómo y para qué. En el qué herramientas elegimos, qué cosas elegimos para poder desarrollarnos en la biblioteca. En el cómo, qué metodología, cómo lo aplicamos. Y en el brindar acceso a la información, justamente es el para qué de la biblioteca. Cómo lo vamos a brindar, a quién lo vamos a brindar y demás. Fíjense ustedes que hay un montón de flechitas, da lo mismo. Lo que tienen que ver aquí, en realidad, que la idea de esto es que tanto las herramientas como la metodología, como el brindar información, todas tienen que ver con los servicios técnicos, o sea, cómo organicemos esa información, con los servicios al público y con los servicios de apoyo. Aquí abajo, ¿no se puede sacar esto? ¿Esa limita? No, ¿no? Sí, está bien. Ah, ahí está, perfecto. Yo no veo bien por eso. Bueno, todo eso hace justamente a la gestión, ¿sí? ¿Por qué puse acá dirección? Puse dirección en líneas generales, pueden ser dirección, el director, los responsables, los jefes de área, alguien que tenga, digamos, un poder de decisión sobre un área determinada y que pueda realizar justamente la gestión, no la tarea específica, sino el desarrollo de esa gestión. Esto es un cuadro. Bueno, es del 2015, pero lo sigo utilizando porque ustedes fíjense que vamos como gestión de biblioteca, desarrollo de la colección, el registro patrimonial, organización,
de esa información, los registros en bases de datos, bueno, ahora ya tenemos mucho más porque tenemos repositorios y demás, los productos o servicios que nosotros podemos ofrecer y cómo comunicamos o cómo difundimos todo eso. ¿A quién? Por supuesto, a los usuarios. Aquí no les voy a leer todo esto, pero bueno, se me ocurrió dividirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puse planificación, que es todo lo que hace a la gestión, los servicios técnicos, los servicios al público y los servicios de apoyo. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Por ejemplo, acá estamos, no sé tu nombre. Natalia. Ah, Natalia, mi mamá se llamaba Natalia. Bueno, por ejemplo, Natalia en este momento está trabajando con nosotros. Ella es la informática que nos apoya en este momento. Entonces, por eso es importante. Puse primero informática, luego digitalización, los edificios, las instalaciones, preservación, etc. Y debajo puse otras actividades, porque siempre hay algo más para agregar, pero eso les queda a ustedes, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Que son los criterios, esa gestión son los criterios básicos, lo que nosotros tomemos para que cada biblioteca pueda planificar o realizar su gestión. Bien, ¿cuáles son las áreas funcionales que tendría que tener una biblioteca? Por ejemplo, el área de gestión. Fíjense que yo adentro de normalmente en cada transparencia, ustedes van a ver que yo marco algunas cosas en rojo. ¿Por qué las marco? Porque las estoy usando en cierta forma como si fueran palabras clave, como conceptos. ¿Para qué? Para no leer toda la definición y que en sí mismas hagan un resumen de lo que quiero decir. Quiere decir entonces que en este caso, en el área de gestión, estamos hablando de quienes intervienen, que son los directores, subdirectores, los jefes, o sea, lo que dije antes, que tengan un poder de decisión. El área de procesamiento de la información, y también destacado en rojo, ustedes ven que dice organización, procesamiento de recursos impresos y de los recursos en línea. O sea, estoy definiendo lo que es ese área de procesamiento. ¿Se entiende hasta aquí? ¿No? Bien. Área de servicios y o productos es lo mismo, que va a estar en relación con quién, con lo que me demande el usuario, con la necesidad que tenga el usuario. Y de esa forma es como yo voy a trabajar. El área de conservación documental, muy importante en este momento. ¿Por qué digo importante en este momento? Porque no es solo lo que ya conocíamos como conservación de ese material en cuanto a su línea impresa, digamos, sino lo que tenemos que ver es justamente cómo conservamos todo lo que encontramos en forma virtual, en forma digital. Y eso es lo más difícil porque se pierde. Eso todavía no está resuelto. Bien. Por eso decía área de conservación documental y lo llamo a todo. El área de tecnología de la información y comunicación, que ya trata de los servidores. Ahora ustedes hoy estaban hablando de su sistema de gestión. Felicitaciones, la felicité a Silvia, pero no a Mariana. Los servidores, la digitalización, bueno, los servicios web, cualquier aplicación que ustedes quieran usar en la biblioteca. Y por último dejé el área administrativa, que a lo mejor tendría que ir primera, pero es adrede, que es todo lo que sea la gestión y el apoyo a esa gestión que realice la biblioteca. ¿Cómo sentimos? ¿Recuerdan que yo había dicho? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? Y cómo decidimos. Entonces, ¿cómo sentimos? Aquí puse el qué, cómo y para qué. ¿Y por qué cómo sentimos? Porque entraría lo que hoy se denomina un poco inteligencia emocional, iba a decir artificial. Inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque habla del trabajo en equipo, del trabajo interdisciplinario y de la cooperación. Todo eso es lo que tenemos que ver porque estamos nosotros incluidos justamente como personas y como institución para realizar todos estos conceptos. Por eso ven que puse servicios de apoyo, las diferentes unidades de información que competen a cada biblioteca. En el medio está la gestión administrativa. Bien. Aquí puse algún detalle de lo que es el trabajo en equipo y también subrayado y en rojo el aporte, implementar un sistema de gestión determinado
¿Y para qué se hace eso? Para que podamos tener justamente un alcance de participación y de compromiso. Si eso no existe, no sirve todo lo que hagamos. Disculpen, porque ustedes algo escuché de lo que estaban hablando y ya iba a levantar la mano para intervenir, pero dije, no, Rosita, eso no me corresponde. No te corresponde. Pero está bien, me parece genial, justamente porque se tiene que dar ese tipo de discusión. Si no, sería una línea demasiado recta y eso no sirve. Exactamente. Bien. Eso también va en la gestión. Bueno, aquí puse una definición dada por Katzenbach y Smith en el año 2000 y también destacado capacidades complementarias, una complementación. ¿Qué objetivo de trabajo tenemos? Eso es lo primero que tenemos que saber. Si no tenemos un objetivo de trabajo, no podemos planificar. Se trata acá entonces de hacer una planificación común, ¿sí? De tener responsabilidad y que esto sea compartido. Entonces, con presencia en las decisiones, puse al final como para redondear la idea, y en las acciones que vayamos a emprender. Bueno, aquí dice el trabajo en equipo, no voy a definir cada una de estas cosas. Lo que interesa, que las ventajas que existen en el trabajo es la integrarse, que haya mayor claridad en el grupo, que haya un aumento de tolerancia. Eso es lo más difícil porque lamentablemente después de la pandemia, no sé por qué, pero hubo mucha agresividad, todo se ha exacerbado muchísimo, ¿no? Y a mí me pasa también, yo a veces estoy muy efusiva o digo algo que no tengo que decir. La tolerancia es fundamental y no hay. Exacto. Entonces, una mayor motivación, porque quien trabaje conmigo, yo mismo tengo que estar motivado, pero si yo no motivo al que está trabajando conmigo, eso no sirve. Y resolver los problemas, ¿no? Ya dijimos antes, mayor comprensión también. ¿Qué requerimientos? Que haya comunicación, fundamental la comunicación. Si la comunicación no se entiende, y esto lo digo porque estuve escuchando lo que hablaban de un lado y del otro, no le doy la razón a ninguno, simplemente estoy diciendo la importancia de esa comunicación, definir cómo se va a hacer, a través de qué medios y demás, la complementación, la formalidad que haya en las relaciones entre esas personas, por supuesto para tiene que haber el liderazgo. El liderazgo no es mandato solamente, y mandato solamente entre comillas. Hay que ser líder para que otros sigan a ese líder. Eso es muy difícil. Bueno, la dirección sería un poco el papel del líder, que haya claridad en los objetivos, qué es lo que me propongo, qué quiero hacer. Tiene que haber confianza y nuevamente pongo compromiso. Muchas veces repito palabras porque es como que trato de meterlas, ¿no? de hacer fuerza sobre ellas. ¿Por qué hablo de un equipo interdisciplinario? Que es lo que decíamos antes, porque yo tengo aquí con Natalia justamente un trabajo interdisciplinario. Ella es de informática, yo soy la bibliotecaria, que sé muy poco de informática y me ayuda en esto. Entonces, ella es parte del equipo interdisciplinario. Entonces, ¿qué están incluidas? Distintas disciplinas, son de diferentes campos, que me permiten que yo aprenda, que yo dé mis experiencias y que aprenda de otros y que adquiera otras habilidades. De esa forma, todo se complementa. Bueno, aquí también puse las ventajas y también en rojo, por ejemplo, que se comparte un espacio de trabajo. En este momento estamos compartiendo con Natalia en todo lo que te he nombrado, no iba a pensar. Bien, estamos compartiendo justamente un espacio de trabajo. El que yo esté dando o haciendo una capacitación o hablando sobre algo no significa que es mía. Estamos entre todos tratando de debatir o de llegar y de formar ese equipo interdisciplinario. Que haya una misma implicación, que todos participen, digamos, de la misma manera. En el medio puede haber dificultades, puede haber rencillas, unos que piensen de una forma, pero tienen que estar todos implicados en ese proceso. Asumir responsabilidades, tomar decisiones. Por favor, ¿pueden apagar un micrófono que no se puede escuchar? A ver.
porque así se demora la clase y se escuchan otros ruidos y se interfiere con lo que se está diciendo. Ahí está. A ver, ponlo acá. Avisa que sí queda grabado. Sí, yo sé por dónde iba. Bueno, entonces decíamos que asumen responsabilidades y toman decisiones y existe y tiene que existir ese flujo de comunicación. ¿Cuál es el otro? Cooperación. Y si acá no digo algo de cooperación, mis colegas que me están escuchando, que seguramente ya estarán escribiendo por el chat, se van a enojar conmigo. Porque yo soy parte de Resiaria, ¿no? Y hace un ratito, mientras ustedes hablan de eso, yo me fijé en mi celular y ya Resiaria estaba informando de esta capacitación. Ya había sido informado, pero lo estaba poniendo para asegurar justamente la capacitación. Bueno, entonces es el conjunto de quién, de individuos, porque pueden ser personas en forma aislada, pero juntas realizan una cooperación, o las instituciones que realizan cooperación, el sistema, una red, esta red tiene que trabajar en cooperación. Entonces colaboran entre sí, ¿por qué? Porque además tienen fines comunes. ¿Y de qué se trata esto? De que el trabajo cooperativo justamente suma fuerzas. Lo que yo no sé, lo puedo obtener de la experiencia de otro y así sucesivamente. Quiere decir que hay tres factores que son importantes, por eso los puse yo ahí debajo, que son la solidaridad, el altruismo y la empatía, que es lo que decíamos antes cuando hablamos de inteligencia emocional. Bien, ¿cómo decidimos? Ahí estamos. Esta es la parte más compleja. Pero en ese cómo decidimos está, o se junta, mejor dicho, cómo pensamos, que es lo que vimos al principio, y cómo sentimos. Quiere decir que ya tenemos dos aspectos importantes para tomar una decisión. ¿Cómo se hace eso? A través de lo que podríamos denominar nuestro rol profesional, donde hay conocimientos, hay habilidades y hay actitudes. No dije aptitudes, sino actitudes. Y todo eso nos va a dar las competencias. Aquí puse dos tipos de competencias, mejor dicho, como los considera la Special Library Association, y lo define como competencias profesionales, que son las que hacen al conocimiento, a lo que nosotros hemos adquirido o aprendido, y a las competencias personales. Y ahí sí están las habilidades, las actitudes y los valores. Se habla muchísimo de ética profesional, tan difícil, ¿no? Tan difícil personalmente para el ser humano, y tan difícil y compleja, digamos, para llevarla a la profesión. Bien, esto es un cuadro que yo he realizado, y capaz que en estos momentos habría que ampliarlo. Entonces, en conocimiento puse actualización, estudio de idiomas, conocer estándares, una serie de conceptos que tendríamos que tener en o para apropiar nuestros conocimientos. Las habilidades que son las propias que realizamos a lo mejor dentro de la biblioteca, como crear los productos o catalogar, yo voy saltando de uno a otro porque cualquier cosa que se les ocurra a ustedes que hacen dentro de la biblioteca es una habilidad además que han adquirido, porque lo adquirieron como conocimiento, pero después tienen que aplicarlo, ¿sí? Y actitudes, esta es la más compleja, que es la que decíamos antes, que tiene que ver con la inteligencia emocional, con la empatía, con todo lo que esté relacionado con los demás, digamos, y con nosotros mismos en particular. ¿Por qué digo con nosotros mismos? Porque a veces es muy difícil adaptarse a un cambio, por ejemplo. Sí. Conducta ética. Bueno, acá otra vez estoy hablando de lo que es compartir, de lo que es cooperar. Tiene que haber una sensibilidad cultural y un rol específico a la sociedad en general y a la que yo sirvo en particular como biblioteca, ¿sí? Bueno, vamos a entrar ahora en el tema que ustedes querían. No sé si será lo mejor, será lo peor. Puse tantas cosas que estoy un poco apurada porque no quiero
que pierdan nada, cualquier cosa me dice. Entonces, acá pues un señor que está pensando y dice, ¿a qué nos referimos cuando decimos gestión en la biblioteca? Entonces yo digo, ¿qué voy a poner? Porque definirlo con un término nada más, a veces no es lo más apropiado. Entonces puse diferentes conceptos. Puse un concepto de planificación. ¿Por qué? Porque cuando planifico es en el hoy, ¿para qué? Para un futuro. Esto lo dijo Gómez Hernández, que es un bibliotecario español, capaz que ustedes lo han leído. Puse administración, ¿por qué? Porque es allí donde tomo esas decisiones estratégicas, donde puedo coordinar ya sea recursos humanos, recursos materiales, los recursos financieros, que ya hoy no tenemos dinero, si tenemos, no, nadie tiene, realmente nadie tiene dinero, pero no importa, tenemos que ver cómo hacemos para gestionar ese presupuesto o eso que nos falta. Entonces, para ello debemos planificar. Esa planificación está dentro de la administración. Luego tenemos la gestión, y ahí sería como una especie de resumen, que es planificar, construir, ejecutar y controlar esas actividades. Porque cuando planifico es que tengo un plan que quiero realizar, que voy a tratar de ejecutar, pero que tengo que controlar. Tengo que evaluarlo para ver si funciona o no de esa determinada manera. Bueno, aquí porque no puedo estar si no pongo una definición. Esto es más fuerte que yo. Pero no importa, es que ¿de dónde viene? Viene del latín, porque todo viene del latín de gestio, en este caso, que es la acción de administrar o de gestionar. Eso sería una definición de gestión. Y abarca diferentes conceptos, como ya dijimos, dirigir, ordenar u organizar. También supone acción y efecto. ¿Por qué decimos acción y efecto? Porque si estoy planificando, lo tengo que llevar a cabo, tengo que hacer una puesta en marcha. Y si hago esa puesta en marcha, tengo que controlar esa puesta en marcha. Quiere decir que va a haber una acción y un efecto como respuesta. Bien. Entonces, ¿para qué lo hago? Para resolver un asunto, para concretar un asunto determinado. Puedo realizar mi proyecto, ya ahora les voy a decir cómo más o menos traté de poner cosas de proyecto, o producir o prestar un servicio. Si no, la próxima me contratan y hablamos del proyecto. Bien, entonces, la tarea es realizada por el responsable o por la persona que tiene que llevar a cabo una decisión, o tomar, mejor dicho, una decisión en la biblioteca, por todo el personal. Esa persona no es la dueña de esa planificación o de eso que yo he pensado que voy a hacer como responsable de esa biblioteca. Si no tengo al resto, si el resto no está trabajando conmigo, eso nos sirve en cualquier institución. Y ahí sí, con una decisión. Bien, ¿qué es gestionar? Acá también destaqué en rojo porque asumir tiene mucho significado. ¿Y por qué tengo que asumir? Porque tengo responsabilidades, porque tengo que hacer un proceso. ¿Sobre qué? Sobre un conjunto de actividades que yo tengo planificadas para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces aquí puse priorizar recursos, considerar las estructuras, bueno, puse una serie de conceptos, coordinar actividades y utilizar herramientas de gestión. Bien, ¿qué recursos tenemos en administración o en gestión? ¿Cuáles son los recursos que realmente tenemos que considerar? En primer lugar, los humanos, que es lo que estuve diciendo todo este tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano es un capital, puse ahí como capital humano, es activo y productivo. Es activo porque hace, y es proactivo y productivo porque produce, porque me da cosas, que me ayuda en esta planificación. Los recursos financieros, que los puse ahí como tangibles. ¿Por qué? Porque son tangibles. Si no fueran intangibles sería lo que tenemos ahora, que no tenemos nada, ¿sí? Y tangible sería justamente ese recurso financiero que debo obtener para poder planificar
sobre la biblioteca en total o sobre un sector o sobre alguna cuestión de la biblioteca. Recursos materiales, que yo denominé como tangibles o concretos, en cualquier organización pueden ser las instalaciones, pueden ser las colecciones, estoy pensando ahora, un elemento de oficina, no tengo con qué escribir, porque a pesar de que esté la computadora, y si está la computadora, tengo que ver cómo voy a hacer con la computadora. O sea que hay un montón de cosas que tengo que considerar. Los recursos tecnológicos, que denominé tangibles e intangibles. Tangibles, ¿por qué? Porque lo que decíamos recién, tengo o no tengo computadora, vieja o es nueva, tiene capacidad, me sirve para poder hacer una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, sería en este momento, esta herramienta la considero como tangible. ¿Y por qué digo intangible? Porque si hablo de un sistema, no lo estoy tocando el sistema, lo estoy usando, lo estoy adecuando, lo estoy adaptando para poder usarlo en la biblioteca. O cualquier aplicación virtual de las que hoy tenemos miles, montones de aplicaciones virtuales. Y los recursos de información también. Hoy son tangibles e intangibles. Cuando digo tangibles, me estoy refiriendo a un libro, por ejemplo, a una revista, pero también puedo decir tangible de otra manera. Sí, porque si el libro, aunque sea, lo tengo en la computadora, en online, no lo estoy tocando, pero lo estoy viendo. En cierta forma, tiene un concepto de tangibilidad, o no sé cómo se dice, pero a su vez es intangible, porque está allí, está en esa virtualidad. ¿Se entiende? Bien. Gestión bibliotecaria. Bueno, aquí puse una definición, esta no la tomé de nadie, sino simplemente a veces las miro, las veo y las hago a mi criterio, como a mí me parece que tendrían que ser. Y esta gestión bibliotecaria, que son las funciones, las tareas, las técnicas, los servicios, todo eso tiene que estar, yo digo ahí, totalmente integrados. Tienen que ser eficientes, ¿sí? ¿Por qué tienen que ser eficientes? Porque la biblioteca tiene una idea, y eso lo dijimos al principio, servir al lector, servir al usuario. Entonces, yo puse aquí 4 tipos de gestión. Ustedes van a decir, sí, pero a mí me interesa la gestión de proyectos. ¿Para qué pone tipo de gestión social, tipo de gestión del conocimiento, tipo de gestión ambiental? Pero en realidad, esa gestión de proyectos, que es a la que yo quiero llegar, está imbuida de todo lo otro, porque está trabajando dentro de una sociedad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estoy haciendo gestión del conocimiento, y hago esa gestión del conocimiento, ¿para qué? Para ver dónde lo voy a emplear. No solo lo tengo que captar o tener, sino que tengo que ver dónde lo voy a emplear. Y gestión ambiental, porque el entorno cada vez se amplía más, el entorno es más grande. No hablo solamente de una gestión ambiental cuando me refiero a la problemática ambiental, terrestre, digamos, planetaria, por decirlo así, sino a todo el entorno que me rodea. Sí. ¿Qué? No, quería agregar algo, digamos, como una gestión informal, a la que yo la denomino gestión de comodidad. ¿Cuál? No, una gestión de comodidad. Ah, otra más, agregarías otra más. Agregaría, uno ingresa a una biblioteca y se da cuenta que hay una comodidad y cuesta, digamos, insertarse y poder volcar los cambios, todas aquellas cosas nuevas que hay, porque esa biblioteca, digamos, por ejemplo, está continuando con algo y no sí, está en movimiento, en cierta forma. Como que yo le llamo gestión de comodidad. Y claro, también lo podemos trasladar. Sí, no está mal. Lo voy a tener en cuenta, después pásamelo. Sí, estoy escribiendo, quiero escribir. Bueno, perfecto. Bueno, me parece bien, pero también yo lo incluiría cuando yo estudio, como lo hice yo en su momento sin saber lo que era la bibliotecología, cuando yo estudio porque quiero conseguir un trabajo,
porque es fácil, porque total es cortito, 3 años, enseguida los hago y trabajo en la biblioteca. Pero así nadie me conoce, nadie sabe que es un bibliotecario, nadie sabe que es una biblioteca, ¿se entiende? Eso también es una gestión de comodidad, ¿no? De buscar esa zona de confort que no es en la que tengo que estar, ¿no? Tengo que ir un poco más allá. Yo porque soy muy apasionada por todo esto, a lo mejor, pero bueno, ustedes tienen que serlo, son más jóvenes y tienen que serlo también. Bien, bueno, esto es una definición, encima puse mi nombre ahí, pero era para acordarme que no la había sacado de algún lugar. Y también, esto fue en el 2014, pero ya hace casi 10 años. Bueno, vamos a ver si por ahí tenemos que reformarla, ¿no? Entonces, gestión bibliotecaria, gestión de la biblioteca, y hablo de planificar. Saquen los conceptos, ¿sí? Entonces, ¿dónde planifico? En el sector administrativo. ¿Y en qué planifico? En todo lo que ya hemos dicho, en la colección, en el procesamiento técnico, en los servicios, qué sé yo. Y agregué, está bien, no está tan mal, porque agregué las relaciones inter y extra institucionales. Y aquí no quiero hablar de un tema porque si no también me apasiono por otro tema, que son las políticas bibliotecarias, de las cuales no tenemos políticas bibliotecarias. Y esas políticas bibliotecarias justamente que no tenemos, no nos permite incidir en las políticas públicas. Nosotros en Resiaria estamos abogando, por ejemplo, por un sistema nacional de información que no existe en nuestro país. Hoy la persona que me trajo, recibida en sociología, justamente, dice, no hay un sistema nacional de información. No. ¿Cuál es el sistema nacional de información? Que no solo tiene que incluir a las bibliotecas, a los archivos, a los museos, esos 3 en primera instancia, pero a cualquier ciencia de la información. Por supuesto, vamos a empezar por las bibliotecas, ¿sí? Bien. Entonces, los objetivos de la gestión bibliotecaria señalé porque yo leo así en línea recta hacia abajo, funcionamiento de qué, de las áreas, tengo que saber qué elementos poseo, si tengo o no tengo presupuesto, si no tengo que gestionar, los recursos físicos y técnicos, la colección, los servicios y el marco temporal, porque tampoco puedo planificar a tientas y a locas. Tengo que tener un marco temporal más o menos establecido. ¿Para qué? Para saber en cuánto tiempo quiero lograr algo o quiero obtener algo. ¿Qué sería? Bien. ¿Cuáles son las problemáticas? Y las tengo que poner, porque yo también me critico. Ojo que no, cuando yo pongo problemáticas de algo no estoy diciendo porque ustedes no, tal. No. Yo también en su momento he estado en una biblioteca y tenía casi estos mismos problemas. Entonces, el entorno virtual está descentralizado, ¿sí? Empecemos por ahí. Las bibliotecas no controlan ni canalizan. Ya está, están instaladas, tienen el servicio, presto el librito, busco algo en línea, cada uno por su lado. Si tengo un servicio de referencia, el servicio de referencia por allá, la biblioteca o el préstamo. Como si fueran compartimentos estancos. Entonces, no controlan ni canalizan, cada uno está en su quintita. Deficiente desarrollo tecnológico, pero eso puede ser debido justamente a problemas a lo mejor por la falta de presupuesto y demás. La falta de presupuesto, que bueno, no sabía si poner la cuarta, arriba o abajo, da lo mismo, ahí está, pero la puse en el centro para que pueda ser más abarcativa. No centrarse en el usuario, o sea, ¿qué hace el bibliotecario? Piensa, a ver, voy a desarrollar una base de datos, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué voy a hacer? Pero esa base de datos, yo les pregunto, ¿el usuario consulta el catálogo de la biblioteca? No lo consulta. Si a veces ni entra a la página web, si a veces ni sabe que hay un catálogo que puede consultar, porque a lo mejor yo no lo preparé para que consulte ese catálogo o base de datos o lo que fuere, etcétera, etcétera. Entonces, no hay tampoco una adaptación al cambio. Falta de trabajo en equipo, ya lo hemos dicho. Poca cooperación bibliotecaria es fundamental. Sumemos fuerzas. Vinculación interna y externa. A veces ni siquiera, ya estoy en la biblioteca,
el resto de la institución, bueno, ahí está. No, tengamos una vinculación, porque tenemos que saber qué quiere mi institución, qué necesita, qué está esperando de esta biblioteca. Y la externa, que un poco la dije antes, ¿no? El marketing casi inexistente, puse. Yo diría inexistente, no casi. El marketing no existe, no sabemos ni cómo hacerlo. Tenemos al informático que por ahí nos ayuda, pero en marketing, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos preparó el marketing? Yo no soy experta, tampoco, así que no me pregunten. Pero el marketing no existe. Y es fundamental para que nos conozcan, para que conozcan a la bibliotecaria, al bibliotecario, perdón, y para que conozcan qué es lo que hace esa biblioteca o cualquier unidad de información. Y la falta de política bibliotecaria, que es lo que dije recién. Entonces, yo cada vez que estoy haciendo algo, y digo yo porque me lo pregunto en serio, no esto, pero me pregunto 1000 cosas. Entonces, siempre tenemos que cuestionarnos. Por eso digo, ¿qué preguntas debemos hacernos? En cuanto a la misión, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? En cuanto al análisis externo, ¿qué nos piden que hagamos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Sí? ¿Y qué necesitan? ¿Qué necesitan de nosotros? En cuanto al análisis interno, ¿qué podemos hacer respecto a la institución? ¿Cuáles son los objetivos y si esos objetivos, cómo vamos a conseguirlos y si podemos conseguirlos? ¿Y qué estrategias vamos a aplicar para poder llegar a esa meta o a esos objetivos? ¿Sí? ¿Querían decir algo? Bueno. Ok, aquí hay que entregar todo, pero sin plata. Bueno, pero que teníamos que hacer gestión y aquí estamos. Después, esa otra parte, ese es otro tema. Lean bastante sobre eso, a lo mejor también les puede servir para algo. Bueno, entonces, la planificación, ¿qué es y para qué sirve? Entonces, podemos decir que se basa en condiciones presentes. Esta es Diana Melnik, que es una bibliotecaria argentina. Además dejó bibliografía, así que ahí tienen todo y pueden consultar y ver. Bueno, que habla de las condiciones presentes, claro, y las hipótesis para ver cómo va a ser ese futuro. Y en el medio, lo que decíamos antes, las líneas de acción. Y otra definición dice, planificación, dice que es un proceso, que hay que tomar decisiones para el futuro. O sea, ven que es más o menos similar una con otra y con lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Esto no lo voy a leer todo, esto de Roberto Cagnoli, un bibliotecario argentino de 1996, que seguramente habrán leído porque no existen otros libros de administración. Y aunque este es un libro de 1996, yo lo tengo así porque atrás mío siempre tengo una biblioteca y de ahí saco y voy consultando. Entonces dije, a ver qué dijo Roberto, porque fue profesor mío además. Y bueno, aquí entonces él centra ventajas y desventajas, ¿sí? No las vamos a leer todas ahora para no demorarnos más, pero pueden después consultar. Bien, acá simplemente porque me encanta poner estas imágenes o dibujitos, digo yo, ¿no? Porque son como especies de guías que me van llevando. Y un poco para resumir lo que hemos dicho. Entonces, ¿qué debe intervenir en esa planificación estratégica? Analizar cómo estoy, en qué situación estoy, ¿sí? ¿Qué objetivos tengo? Que ya les dije, pueden ser a corto, mediano o largo plazo. ¿Cómo me retroalimento en el medio? O sea, haciendo y deshaciendo, quiere decir que voy ¿a qué? A evaluar. Y cuando todo crea o piense que ya está más o menos encaminado, empiezo a ejecutar. Por eso digo, es una planificación estratégica. Y acá la definición. La definición, en todos van a encontrar definiciones. ¿Sí? Bien, entonces, decimos que esta planificación estratégica es una herramienta que permite a las bibliotecas hacer un desarrollo, implementarlo a través de un plan y de ciertos objetivos que yo me propongo alcanzar. Por lo tanto, digo que la planificación estratégica reside en las decisiones, mejor dicho, yo no lo digo, sino que lo dijo Peter Drucker, que es un filósofo, un consultor, etcétera, austríaco,
Y dice que se deben tomar hoy esas decisiones para conseguir o para saber o para ver qué espero en el mañana. Bueno, esto sí, lo hice yo, este cuadrito de planificación estratégica, y puse 7 etapas que ahora vamos a ir viendo. O sea, debo primero analizar, ya lo habíamos dicho, saber dónde estoy situada, la misión y la visión, los objetivos y propósitos, debo establecer estrategias para llevar adelante ese plan, debo hacer un plan que debo redactar. ¿Por qué debo redactar ese plan? ¿Solamente para accionar? No, porque si yo quiero obtener ese presupuesto que ella dice que no tiene y que él también dice que no tiene, por ejemplo, yo tengo que tener un plan para qué, para presentarlo, tengo que estar organizada, no puedo decir, señor, necesito X pesos para comprar la computadora. ¿Para qué quiere una computadora si usted tiene una? Me va a decir. Pero yo tengo que hacer todo un proyecto para ver si tengo, o si quiero una, si necesito 2 o si necesito 3. Entonces, debo plasmarlo en papel, en la computadora, donde sea. Y debe saberlo mi superior para saber realmente qué es lo que necesito. Debo seguir ese plan y debo evaluar. ¿Está? Entonces acá puse cada una de las etapas. En la primera, la matriz FODA. ¿La conocen? Bien, qué suerte. Entonces, ¿qué es esto? Una metodología de análisis interno. Perfecto. Que me permite ver algo dentro de la estructura interna y de la estructura externa y ver qué es lo que juega con eso. Lo macro y lo micro. Macro sería lo externo, micro dentro de la biblioteca. Claro, pero yo puse acá este dibujito, ¿por qué? Porque yo tengo las 4, ¿cómo se dice? Las 4, las 4 cosas que intervienen dentro de la matriz FODA, que son las debilidades y las fortalezas, que eso es lo interno, justamente lo que estabas planteando, y las amenazas y las oportunidades, eso es lo externo, lo que me viene de afuera, no importa de dónde, si de la institución, si de la propia biblioteca, de donde fuere, pero eso sería lo externo. Por eso yo aquí puse debilidades y fortalezas como interno y como externo amenazas y oportunidades. Y se van contrarrestando, ¿sí? Unas con otras. Tengo que ver cómo las aprovecho. Por eso aquí puse un ejemplito, cualquier cosa, es un ejemplo nada más. Ustedes pondrán o analizarán su biblioteca en el ámbito que les corresponda. Bien, entonces, en el análisis externo yo sé que hay diferentes capacidades entre el personal que está en la biblioteca. Tengo que ver si la calidad de los servicios, y digo, sí, es una fortaleza porque mi servicio realmente es un buen servicio. Pero tengo debilidades. ¿Cuál? La primera, la falta de presupuesto. La otra es la resistencia al cambio. ¿Para qué voy a cambiar si así estoy fenómeno? Y si así puedo ayudar al usuario, ¿para qué voy a cambiar? Bien. Y por ahí hay escasa formación integradora. Ya me refiero a todo, no solo a la de conocimiento. Pero sé que si tengo esas debilidades puedo tener algunas oportunidades. Por ejemplo, a ver cómo aprovecho esas nuevas tecnologías, o cómo me posiciono estratégicamente para ver cómo puedo tratar de contrarrestar esas debilidades. Pero hay amenazas, y esas amenazas generalmente vienen del entorno, ya les dije, interno, en la propia biblioteca, externo, que podría ser dentro de la institución o hacia afuera de la institución. Entonces, debo jugar con todo eso. Entonces, para ello, debo tener bien planificada la visión. Yo aquí, como era específico para Revifa, no para todo el mundo que se inscribió, digamos, en esta capacitación, no se las voy a leer porque ustedes ya la deben conocer, supongo que entrarán a cada rato en la página de Revifa a ver qué tiene, qué deja de tener, si pusieron algo nuevo o no pusieron algo nuevo. Yo puse la visión de Revifa, que es hacia dónde se dirige esta red, esta organización. Bien, y entonces, en la visión vamos a considerar 4 cosas. ¿Qué valores tenemos? Hago en círculo porque puedo empezar con qué valores tenemos o puedo empezar para qué lo hacemos.
Entonces dice qué valores tenemos, qué y cómo queremos ser, qué es lo que queremos ser, esa sería nuestra visión, para qué lo hacemos, para quién, y hacia dónde vamos realmente. Esa sería la visión. Lo mismo en la visión, en la misión también puse a Revifa, están rechochos que todo Revifa. Espero que lo hayan leído y que la sepan. Ni se las voy a leer porque lo deben saber de memoria. Lo hemos trabajado con Mariana en una subcomisión. ¿En serio? En una subcomisión trabajamos. Ah, excelente. Sí, sí, con la misión. Así, y sí, no es sencillo. ¿Sí? Porque a veces dicen, ¿qué hago? ¿Qué es misión? ¿Qué visión? ¿No? Sí. Por ejemplo, acá en misión es el motivo, es el propósito que yo tengo. ¿Para qué? Para saber a dónde quiero ir si para lograr ciertos objetivos. Bueno, ese que está ahí abajo, donde dice Revifa, es la visión, la misión de Revifa. Acá lo mismo que dije anteriormente, pongo misión en el medio y veo este cuadrito. ¿Para quiénes trabajamos? ¿Quiénes somos? O quiénes somos lo pregunto primero. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Y qué nos diferencia del resto? Porque ustedes son bibliotecas. Hay otras bibliotecas, pero hay distintos tipos de bibliotecas. Entonces, en cierta forma, hay una diferenciación. Y hay una diferenciación entre ustedes, porque a lo mejor, y no sé si acá meto la pata o digo cualquier cosa, por ahí Gendarmería no tiene los mismos objetivos o necesidades que Ejército. ¿Dije bien? Somos dos ministerios distintos. Claro. El Ministerio de Defensa y bien, Rosita. Ahí está, perfecto. ¿Se dan cuenta? O sea que ahí ya tengo que ver cuál va a ser mi misión. Y justamente, qué es lo que nos diferencia de otros. No porque seamos mejores, porque también tomamos la experiencia de otros y eso es muy importante. Bien. Los objetivos, yo puse acá un objetivo general y acá te lo voy a mandar porque decía objetivos generales después, Mariana. Entonces lo corregí, no era que estaba agregando, estaba sacando cosas que me pareció que estaban mal redactadas. Bien, entonces tenemos un objetivo general que es el global de lo que yo quiero conseguir y objetivos específicos que van a ser, ¿para qué? Van a ser para cada uno de las acciones que yo quiera hacer o del trabajo que quiera realizar o de un sector específico de la biblioteca. Bueno, los objetivos tienen que ser alcanzables, no hay que divagar en objetivos, ¿no? Creo que eso lo puse por ahí abajo, no deben ser abstractos, por ejemplo, porque para eso mandados a hacer. La cuestión es redactar cualquier cosa. No, realmente me voy a fijar un objetivo, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Qué cosa? Por eso digo alcanzables, comprensibles, porque yo lo pienso, pero tengo que ver que los demás lo entiendan. Si los demás no entienden cuál es el objetivo, no tiene ningún sentido. Bueno, además puse que deben ser múltiples porque debe haber muchos objetivos para los distintos sectores, etc. Aquí les puse que estos objetivos van a estar enmarcados en tiempos. Por eso dice según el tiempo, según el nivel de objetivo, según la jerarquía y según cómo lo puedan medir. O sea, pueden ser a corto, a mediano, a largo plazo. Según su nivel pueden ser específicos, intermedios, pueden ser globales. Ustedes tienen que ver a qué lo van a aplicar y cómo se puede llevar a cabo. Por eso puse ahí y definí más o menos objetivos a corto, a mediano plazo y a largo plazo. Bien, acá los ejemplos. No me acuerdo si los saqué de Revifa o los inventé, no me acuerdo ya de dónde los tomé, pero no importa. Son algunos ejemplos de objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Por ejemplo, el de largo plazo podría ser dar visibilidad a la producción científica de la institución. ¿Y por qué digo a largo plazo? Porque engloba muchas cosas. Por ejemplo, el nuevo sistema creado por las chicas, o por ustedes, o por quien lo haya creado. La cuestión es la idea de tener ese sistema para volcar esa producción o esa colección. ¿Se entiende? Y eso va a llevar su tiempo, porque hay que volcar los datos en ese sistema para después puedan ser consultados. ¿Sí? Bueno, y así puse una serie de ejemplos. Puse Revifa. Pero Revifa están todo. Bien.
el objetivo general de Revifa. Puse coordinar, concentrar y difundir la información bibliográfica de interés en el ámbito, acá estaba, defensa nacional, historia, ciencia y tecnología militar. No sé, por ahí hay algo más. Yo lo tomé de la página. Fíjense si no tienen ahora que agregar algo más. Piensen que las cosas están cambiando. Y luego los objetivos específicos. Bueno, no sé para qué les puse el link, pero si alguno nunca ha ingresado, les recomiendo que ingrese para que vean los objetivos. Lo mismo pasa en la etapa 4 con las estrategias. ¿Qué son las estrategias? Justo es el plan de acción, es lo que yo quiero realizar dentro de mi planificación estratégica. ¿Para qué? Para llegar a esos objetivos que tengo o a esas metas que yo tengo planificadas. Entonces digo, que organizan, clasifican, jerarquizan y valoran los datos. Esas son esas estrategias. ¿Para qué? Porque yo debo tener una dinámica que me permita ir cambiando dentro de mi planificación. O sea, son cálculos que yo tengo que hacer para llevar a cabo ese plan. Bueno, aquí puse algunos ejemplos. Son ejemplos, ¿eh? Ustedes pueden poner todo lo que quieran, como la adopción de tecnología, la aplicación de ciertas técnicas para mejorar esos procesos, por ejemplo, de organización de la información, la adecuación a diferentes o a ciertos sectores de la institución, la organización de la colección, que ya lo habíamos mencionado, y la creación de nuevos servicios, que capaz que ahora, con este asunto de la virtualidad y la inteligencia artificial, por ahí tengan que rever algunos servicios. Y acá viene la parte más compleja, que es cómo voy a redactar ese plan. Por eso puse redacción y acción. No es solo redactarlo, sino empezar a llevarlo a cabo. Redacto el plan, y ahí iría todo lo que dijimos antes, que no lo voy a leer ahora, todo lo que ya planteamos en las otras etapas, y la acción. Ahí lo pongo en marcha. Como en marcha ese plan, empiezo a ejecutar el plan y veo si va funcionando o no. Es cuando lo voy regulando, ¿para qué? ¿Para qué lo regulo? Lo regulo para mejorarlo. O sea, lo tengo que evaluar. Pero por ahí también en el medio tengo que capacitar al personal para que sepa cómo llevar a cabo ese planeamiento, o esa planificación estratégica. Por eso digo, no es de uno, es de todos los que están en la biblioteca. Bien, en la etapa, ya lo dijimos, es el seguimiento del plan, para ver si llego a los objetivos. La evaluación también ya la he mencionado anteriormente, entonces tengo que medir los resultados, pero no los resultados finales. Primero los intermedios, y después ir corrigiendo el plan. Lo corrijo a ese plan y lo ajusto. Ajusto cualquier proceso que no haya funcionado. Bueno, aquí he definido que es un proyecto, y puse que es la planificación de diferentes actividades que están relacionadas y que están coordinadas. Todo esto, para poder proyectar, requiere una cierta preparación por escrito, que es lo que decíamos antes. Debo preparar para hacerlo llegar a quien corresponda, no solo para mí. Para mí sería como una especie de, quizás de manual de procedimientos en cierta forma, porque al redactar yo un plan, estoy guiándome con eso para ver si eso va funcionando o cómo se hace o cómo lo corrijo. Ustedes recuerdan lo que es un manual de procedimientos, por ejemplo. Perfecto. Muy bien, vamos a explicar esto. Pero es necesario que se tenga. ¿Por qué? ¿Por qué hago yo un manual de procedimientos, por ejemplo? ¿Por qué redacto este plan? Para que quede registrado. Todo. Sí, señora, para que quede registrado. ¿Por qué? Porque hoy está Mariana y Mariana ya no está. Y tengo que saber qué es lo que hizo Mariana, ¿sí? Puedo después hacer lo que hizo Mariana o modificar a su vez lo que hizo Mariana. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea de que quede registrado en un manual de procedimientos. Bueno, y acá porque, como siempre, si no pongo las preguntas, no me llamo como me llamo. Entonces, toda la biblioteca, digo, ¿por qué? ¿Y cuáles son los cambios que debo efectuar para hacer ese proyecto para toda la biblioteca? O para diferentes sectores.
puedo hacerlo, ya dijimos, para la colección, para los procesos, los servicios, las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales? Qué problemática. Porque debo justamente a través de las redes sociales comunicar. Esa es un poco la idea. Entonces debo planificar también en eso. No solamente, a ver, voy a usar Twitter, no. Lo pongo en Facebook, pero en Facebook no puedo poner un PDF, tengo que poner una imagen. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, entonces, debo ver qué pasa con esas redes sociales, tengo que ver si difundo o no difundo el conocimiento. La adquisición tecnológica, porque no es tampoco cuestión de adquirir lo que a mí se me ocurra, sino de ver realmente para qué lo voy a usar, para qué lo uso, en dónde lo voy a emplear. El mobiliario, porque a veces hay que cambiar un poco el mobiliario, puede ser un sillón, una silla que de repente está tan chueca que no me permite, y perdone que hable de esta forma, no me permite estar cómoda ante la computadora. Así que el mobiliario tiene que estar considerado, pero tiene que estar considerado también para los usuarios. Si yo tengo usuarios, los voy a tener todos sentaditos ahí, van a tener un enchufe donde conectar su computadora. O sea, todo tiene que ver con todo. Cómo lo voy a ubicar, si voy a hacer una estantería libre, dónde la voy a poner, si van a tener acceso, etcétera, etcétera. Bueno, el personal, si tengo nuevo personal, en qué área va a trabajar, por qué. La infraestructura edilicia, fundamental. Agrando, achico, cambio un salón de lugar. Y el marketing, que ya les dije, si me preguntan, realmente no sé cómo es más conveniente hacerlo, pero hay que hacerlo en forma interna, en forma externa, qué se necesita, cómo se hará ese marketing y demás. Aquí no las voy a leer porque son un resumen de las etapas del proyecto, para que ustedes ya tengan más o menos resumido todo lo que dijimos recién, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a redactar ese proyecto? Esto es para... Así que quería ella, no sé, redactar el proyecto de alguna forma. O sea, primero voy a buscar el título de ese proyecto. ¿Cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar según qué quiera hacer. Por ejemplo, desarrollo de la colección, cualquier cosa. Pero ese sería por ahí el título, con algún subtítulo o algo más. La naturaleza, o sea, debo describir el proyecto, debo decir qué contiene, debo fundamentarlo, justificarlo, para qué lo quiero, debo hacer un marco institucional, una finalidad, debe tener una finalidad de ese proyecto, bueno, objetivos, metas, a quién voy a beneficiar, qué tipo de usuarios, si los usuarios externos, si voy a hacer voy a beneficiar también a usuarios externos, etcétera, etcétera. Todo lo que son las actividades también debo especificarlas, los métodos y las técnicas que voy a utilizar. Ya estoy, o sea, diseñando ese proyecto, pero estoy haciendo en cierta forma un manualcito, ¿no?, de ese proyecto. Debo determinar qué recursos son necesarios, por ahí los humanos no, porque ya los tengo, por ahí solamente materiales, o por ahí recursos técnicos. Bueno, los financieros, ya les dije, ni hablar, esos seguro van a estar. Debo hacer un cálculo de costos, porque yo no puedo decir necesito X pesos, sino que tengo que decir necesito tantos pesos para comprar esta computadora y pedí a 3 casas. Estoy diciendo algo. Entonces, debo acompañar eso con un cálculo de costos, porque no es solo el costo que yo estoy haciendo, sino que debo fundamentar eso también, ¿no? O sea, no puede ser en el aire. Indicadores de evaluación, debo administrar, por supuesto, el proyecto, ya lo dije varias veces, y debo tener, o debo saber cuáles son los factores externos que me puedan condicionar o no para poder llegar a la meta que me propuse. Bien, pasando a otro tema. ¿Cómo ven la biblioteca del futuro? Todos mudos. Yo también. Va a ser virtual. Sí, Los libros están prácticamente, no sé, o sea, la cantidad los chicos ocupan. Por eso puse algo así, que sería justamente todo lo virtual. O como esto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia ven entre uno y otro? Ahí está solo el ¿Cómo? En la primera... Todo virtual, sí. No hay interacción humana. En cambio, el otro parecería
No, el usuario está en la biblioteca, puede acceder en forma virtual, o sea que hay otro tipo de conexión, digamos, pero para eso yo debo remodelar esa biblioteca para que funcione así, porque recién decían el usuario, sobre todo los chicos, todo ya, lo quiero rápido, ¿para qué me lo vas a dar si está en internet, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces, ahí está, esa sería una forma de realizar un proceso. Bueno. No importa si la biblioteca es chica o la biblioteca es grande, no interesa, hay que ver cómo la voy a diseñar para que el usuario se sienta cómodo y quiera venir a la biblioteca. Por favor, pueden apagar ese micrófono que se escucha y no me puedo escuchar ni a mí misma. No. Mónica Plaza, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Bueno, ese también es un problema de la virtualidad, por ejemplo, ¿no? De estas conexiones que solemos tener. No nos damos cuenta, dejamos el micrófono encendido, se escuchan un montón de cosas, ladrar un perro, llorar un chico o hablar entre la gente. Cualquier cosa. Bien, fíjense ustedes que acá en el 2013 la IFLA sacó o publicó un escrito que se llamó Surcando las olas o Atrapados a la marea. Esto lo pueden consultar. Pero lo interesante de esto es que ya en el 2013, hace 10 años. Sí, 10 años. Sí, porque las matemáticas a veces no me dan bien. Por ejemplo, decía que las nuevas tecnologías expandirán y limitarán el acceso a la información. Es verdad, mientras más información haya, hay menos acceso. La educación en línea democratizará y modificará el aprendizaje global. Fíjense que todo esto lo podemos trasladar ahora, allá. Entonces, los límites de privacidad, eso es lo peor de todo, lo más complejo, y la protección de los datos. Los datos vuelan por cualquier lado, ¿sí? Ya desde el WhatsApp, por ejemplo, los que toman nuestros teléfonos, los que vuelan por todos lados. Es un problema la protección de datos, inclusive para el autor, porque pueden tomar esos datos, desvirtuarlos o usarlos de alguna otra manera. Las sociedades hiperconectadas escucharán y empoderarán las nuevas voces y grupos, sí, en eso estamos justamente intercambiando. Y la economía global, dice, de la información, se transformará por las nuevas tecnologías. Hace 10 años, claro, nosotros siempre estamos un poquito más atrasados en todo, pero no importa, esto lo podemos aplicar ahora. Entonces, teníamos los servicios presenciales, que no los voy a leer porque ya todos los conocemos, y los servicios remotos. Por ejemplo, se está ampliando todo lo que se da en el entorno web. Empezamos con el OPA, seguimos con la biblioteca digital, hicimos referencia o hacemos referencia virtual, se crearon repositorios, más o menos todo eso lo teníamos más o menos claro. Luego aparece la web 2.0, que es todo lo que está relacionado, o mejor dicho, es la web social, está relacionado con los blogs, con Facebook y demás. Y por último, y en lo que estamos ahora, que es la inteligencia artificial. Bien, evolución de la Internet. Aquí simplemente les puse los 4 tipos de web. Puede ser que ya estemos más allá que de esos 4 tipos. Hice como una especie de línea de tiempo para que ustedes más o menos tuvieran una idea de cómo se fueron dando. Fíjense que la última, cuando tengo la web 2.0, ya aparece la web 3.0. Quiere decir que los acontecimientos que empiezan, digamos, por los años 90, por decir algo, en cuanto a la erupción en la virtualidad y demás, se van acelerando con el tiempo, ¿sí? Y entonces aquí puse lo que es cada una de las web, porque me parecía importante. Fíjense que en la primera solo lectura es lo que yo ponía, el usuario leía y ahí se terminaba.
O sea, no había una interacción que se da recién después con la web 2.0. Esa es una diferencia. El usuario puede interactuar. La web semántica, que es la web 3.0, y acá tenemos algo que ya por ahí estamos utilizando, pero todavía tenemos mucho para utilizar, y hablamos de la evolución del uso y la interacción de las personas en Internet. Eso por ahí ya lo estamos haciendo, pero hay cosas que todavía nos faltan, como por ejemplo todo lo que se refiere a la web semántica. Eso ya es mucho más complejo, pero es algo que nos falta. Y la web la 4.0, que es de la que todo el mundo habla hoy, pero es a la que todavía no hemos llegado, en cierta forma, que dicen que es una web en continuo movimiento. Por eso se llama web ubicua. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo? Es unir esas inteligencias, que justamente es lo que no tenemos, para que todas las personas, como las cosas, se comuniquen entre sí. Podemos hacer una comunicación quizás ya de personas a cosas cuando hablamos de Internet de las cosas. O sea, yo desde un celular puedo decir que se apague la luz, por ejemplo, o pongo en marcha el lavarropas, por ejemplo, o el televisor, o lo que fuere, ¿sí? Entonces estoy interactuando de una manera. La computación en la nube, de la que seguramente oyeron hablar bastante, pero ¿qué es esto? Es un sistema informático, está basado en Internet, está todo allí, arriba, gestiono en la nube, no sé dónde, o sea, en esos servidores que están allí, que me permite hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque permite gestionar archivos, documentos y demás, cosas que a lo mejor no puedo tener en mi computadora por un problema de espacio. En cambio, en la nube tengo mucho espacio, pero eso también es un peligro. Ofrece también un uso más eficiente, como el almacenamiento, memoria, procesamiento, ancho de banda, que a lo mejor yo no lo tengo, ¿no? Provee recursos, puedo extraer recursos de allí, y no es necesario instalar un software, ¿está? No necesito instalar un software. Pero bueno, ya les digo, esto puede tener una serie de problemas. Por ejemplo, aquí ya puse ejemplos de Internet en la nube, que son los más conocidos, todo lo que nos pueda dar en este momento Google, como el Gmail, que ya lo utilizamos, el calendario, los documentos de Google en la nube, el Google Drive, que justamente es un repositorio de archivos y documentos y de carpetas diferentes, donde yo puedo poner todos esos documentos. Google Sites, por ejemplo, Resiaria, trabaja, porque como todo es gratuito y no tenemos un informático, no podemos pagar a alguien que nos haga un sitio web o pagar un servidor, etcétera, etcétera, utilizamos un Google Site. Y más o menos funciona bastante bien porque podemos poner un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso puede ser de utilidad. No se puede hacer en cualquier institución, nosotros porque somos independientes, pero a lo mejor una biblioteca no puede tener por su cuenta un Google Site, un sitio diseñado por uno mismo, sino que tiene que estar inserto en la página institucional. Bueno, esto simplemente para que después lo vean. Traté de buscar del 2023, que no conseguía, me aparecía todo 2021, 2022 y poco de 2023, para que ustedes vean en millones y en billones qué pasa en un minuto en Internet. No les voy a contar cada uno, no tiene ningún sentido. Eso, si lo buscan, además, se ponen en Google, también van a encontrar ese y otros tipos de gráficos, digamos, para ver qué pasa en un minuto. Pero es increíble la cantidad de datos que circulan. ¿Por qué? Porque ahora justamente vamos a mencionar a Big Data, que es el gran volumen de datos que circulan. Ese volumen trae mucha complejidad, va a mucha velocidad y crece muchísimo. Entonces, esos datos, ese gran volumen de datos, esa gran cantidad de datos, es difícil procesarlos. Internet de las cosas, que es lo que dije antes, que yo desde mi celular, por ejemplo, puedo decir que se apague la luz, etc.
la computación en la nube, que es la que hemos visto, la robótica, que ahora creen o piensan, o se piensa, yo por lo menos no lo voy a ver, ustedes por ahí los más jóvenes a lo mejor lo ven, que el robot nos va a reemplazar, pero en realidad todo lo que esté hecho en robótica o en inteligencia artificial, ¿qué es lo que sucede con eso? Lo estamos haciendo nosotros, o sea que si no está el ser humano, no sé cómo, capaz, piensen ustedes, si ven un poco de historia, pensemos en todo caso, ¿qué pasó cuando ¿cómo se dice? La revolución industrial, aparece la máquina de vapor, entonces esto no va a estar, aquello otro tampoco? Mentira, se crean otros oficios, otras cosas, otros aprendizajes. Entonces hay que tener fe en ese futuro, ¿sí? Y cuando se use la inteligencia artificial, tratar de aplicarlo de la mejor manera, o sea, primero estudiarlo y después aplicarlo de la mejor manera posible. Luego tenemos la fabricación aditiva, que es la impresión en 3D. Ustedes vieron que ahora hay gente que está haciendo piezas no humanas, sino reemplazando manos o brazos y demás, claro, a través de 3D, porque se superpone todas esas piezas y, y por distintas capas se crea un nuevo material que es de utilidad, inclusive en la medicina. Ahora yo vi, me impresionó la semana pasada, la carne hicieron. ¿La qué? Un pedazo de... Ah, sí, yo lo vi también eso. Sí, impresionante, pero no lo podés comer. No, por ahora mejor no lo comas. No, sí, ya entiendo, para poner una nota un poco más simple. Claro, a la realidad aumentada, que es la mezcla de la virtualidad sobre la realidad, el metaverso, por ahí escucharon esa palabra que ahora se escucha mucho, bueno, ahí puse como viene de meta, del griego y del universo, o sea, del verso, pero está en realidad, no puedo dar una definición, porque esto está todavía en proceso, está en diseño, pero es algo que se está instalando también como una inteligencia artificial. Y acá, esto lo tengo que poner, ya voy finalizando, no te preocupes. Sí, pasa que empezamos más tarde. Sí, porque si no me retan. Bien, entonces, ¿por qué pongo Internet visible e invisible? Que seguramente porque esto también yo lo uso como resumen de todo esto que he hablado y he dicho recién y demás. Porque el 25% de la información está visible y el 75% se considera invisible. ¿Por qué? Porque el 25% se hace accesible porque lo puedo obtener a través de buscadores, ¿sí? O sea, es una información organizada, que está registrada por buscadores y esa es la que puedo recuperar. Y el 75%, fíjense ustedes, que ahí hablamos de base de datos, yo hago una base de datos personal, va a Internet, está por ahí en la nube, pero ¿qué buscador por ahí me la vuelve a traer y necesito recuperarla? O revistas con clave de acceso, porque eso también es inaccesible, no es accesible para todos. Necesito una clave para poder acceder a esa revista, o los blogs, o los sitios, porque si no sé cuáles son, o cómo son, ¿cómo los busco? Entonces, si no tengo una recuperación inmediata, digamos, no son de fácil recuperación, con ningún motor de búsqueda. Por eso decimos que el 75% está ahí, como si fuera, es un iceberg, ¿sí? Donde aparece un pedacito y el resto, o la mayor parte, está toda en profundidad. Bien, veamos ahora un poquito, así rápidamente, más o menos qué inteligencia artificial podríamos aplicar en bibliotecas. Por ejemplo, podría ser, y a través de algoritmos, entre comillas, por ejemplo, recomendación de lectura, o sea, analizando los datos de lectura, a eso me refiero, no a que leas tal o cual cosa, porque eso puede tener un sesgo de distinto tipo, ¿no? Intencional, político, claro, de cualquier, digamos, de cualquier sesgo
no conveniente para la institución o para el usuario, etcétera, etcétera. Catalogación y gestión de inventario, que eso sí lo estábamos haciendo. Así que eso es una forma de utilizar la inteligencia artificial. Búsqueda de información, que eso también hacíamos. Puede ser que ahora se mejore o se haga con otro tipo de rapidez o en mayor profundidad, pero también lo estábamos haciendo. El aprendizaje automático, ahí ya es un poquito más complejo, ¿no? Porque dice aquí que ciertas bibliotecas utilizan esa tecnología de aprendizaje y son programas educativos muy personalizados, pero son más complejos también de aplicar. La realidad virtual, y ahí estamos, ¿no? Se usa para, para experiencias educativas, pueden ser, son interactivas, como dice ahí. Claro, son interactivas porque nos permite interactuar de diferentes maneras en esa realidad virtual, entre comillas. Puede ser un asistente virtual, que permite o ayuda a encontrar ciertos recursos. También se pueden analizar datos, y para analizar esos grandes conjuntos de datos que no podemos encontrar, podríamos buscar justamente a ver si ese 75% lo puedo reducir un poco y obtener esos datos. Y por último, y estaban todos esperando el chat GPT, yo también, porque realmente, ¿qué es un chat GPT? ¿Alguien me puede decir algo de eso? A ver, allá atrás. ChatGPT lo que hace es, se lleva preparando desde hace bastante tiempo y fue recopilando justamente, basándose en la de Big Data, fue recopilando información de todo y uno le puede hacer una pregunta y genera una respuesta lo más precisa que puede. En caso de que a uno no le guste la respuesta o no sea lo suficientemente específica, puede ir reformulando la respuesta. Bien. Eso en parte. ¿Por qué digo en parte? Porque yo tengo un chat y lo he usado, lo he bajado, pero ahora ya no me deja, porque si ahora tiene que pagar, claro, porque esto está hecho por empresas. Acá estamos diciendo que este chat, por ejemplo, el chat GPT, lo diseñó, lo creó Sam Altman, pero depende de OpenAI, que es una empresa. Como estos hay muchos, porque compiten entre ellos. No se sabe cuál es mejor o cuál es peor. Lo único que puedo decir es que ese chat en realidad es una máquina. Y como dijimos antes, esa máquina la estoy cargando yo. La está cargando el ser humano. Así que, ojo, es relativo. Porque además hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños o con los adolescentes, mejor dicho, de que puedan obtener algún tipo de información para incorporarla en un trabajo que les han pedido así de sencillo, en la escuela, por ejemplo, y es algo que salió o es producto de ese chat, pero no está comprendido, no está analizado. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta, no importa si es el chat GPT o no es, porque los noticieros, ustedes lo escuchan por todos lados, esto del chat GPT. Sí, yo también, porque a mí me interesa, es una novedad, quiero saber cómo es y demás. Pero hay que tener mucho cuidado. Lo que yo tenga con ese chat GPT, tengo que analizarlo, tengo que investigar, o sea, tengo que hacer todo un proceso sobre los resultados que me arroje esto, ¿para qué? Para ver si realmente, y eso no lo van a hacer, menos los alumnos, que hoy no tienen, lamento decirlo, pero no hay comprensión de lectura, no se lee a fondo, no se investiga. Los propios docentes de cualquier ámbito, primario, secundario, terciario, universitario, no tienen tiempo para eso, porque tienen que saltar de un trabajo a otro. ¿Para qué? Para poder juntar unos pesos y armarse de un sueldo, y no se actualizan tampoco, así que es todo como una cadena. Pero bueno, tenía que ponerlo. ¿Cómo le voy a poner el chat GPT? Entonces, da respuestas bastante acertadas, que es lo que decía esta chiquita por allá, y aparentan ser completas. Aparentan ser completas. Es más, yo escribí un libro, todavía no está publicado, y dije, voy a poner algo de esto de inteligencia artificial. Sí, porque me encanta investigar todo esto. Y entonces mi hijo me dijo, instalalo mamá, hace tal cosa, que yo, bueno, chicos, los chicos, niños grandes, son rápidos en esto.
lo instalo y dije, a ver, ¿qué le puedo preguntar? Entonces le pedí que me hiciera, eso va a aparecer igual en el libro, le pedí que me hiciera un poema sobre las bibliotecas al estilo de Shakespeare. Entonces yo, y apareció. Buscó lo que tenía en su fondo editorial, por decirlo así, y que me puso, las bibliotecas, y ahí me redactó todo en ese idioma, por decirlo así, en español, pero con esa sintaxis o esa semántica, me redactó ese poema sobre las bibliotecas. Que me encantó, ¿no? No decía mucho ni decía poco, pero simplemente lo que interesaba era ese producto que yo había sacado del chat, ¿sí? Bien. Bueno, son investigaciones que uno hace, ¿no? Y se le añaden también textos, que es lo que dijimos antes, y se pueden corregir cada tanto. Pero ya les digo, ojo con el sesgo que pueda tener. Y aquí yo puse esto porque me preocupan justamente los derechos autorales. ¿Sí? Porque si yo tomo, qué sé yo, viene Silvia, viene Mariana, Nancy, por eso cualquiera de ellas, viene y dice, a ver, voy a tomar este texto que de Montfaucon, lo meto ahí, y derecho autoral, no voy a ganar 2 pesos con ese derecho autoral, pero lo hice yo, puse mi trabajo en eso. Entonces, eso es lo que me preocupa, por eso puse la Constitución Nacional, que es donde está previsto ese tipo de cosas, ¿no? Y la ley, por supuesto, de propiedad 11.723, que bueno, tiene que tener unas cuantas modificaciones, no es que esté de acuerdo con eso, pero existe una ley como protección, digamos, a estos derechos autorales. Y por último agregué que en el 2015 fue la última, mejor dicho, ahí es donde cambió estado parlamentario, y se hizo un proyecto, hay un grupo de trabajo que ahora trabaja en forma independiente en ABA, que sigue trabajando por esos derechos autorales, ¿no? Para ver qué excepciones se pueden hacer a las bibliotecas. Yo le agregué archivos y museos porque a lo mejor también es aplicable a cualquier otra ciencia de la información. Y aquí, ¿cómo no voy a preguntar después de todo esto? Más bien que tengo que preguntar. Y entonces me surgen esas inquietudes. ¿Qué pasará con los derechos autorales? ¿No? Estas innovaciones van a quitar libertad en la red, por ejemplo. ¿Qué pasará con la privacidad de los datos? Un serio problema, sobre todo en este tipo de bibliotecas, a lo mejor que la privacidad de los datos supongo que debe tener mucho que ver, ¿no? Y donde hay que tener muchísimo cuidado. ¿Será conveniente, o a nivel, digamos, gobierno también, no sé, en cualquier ámbito, digo acá porque estamos acá, ¿no? ¿Se podrá organizar esa información en Internet o se abrirá tanto, se expandirá tanto que será más complejo y más difícil justamente organizar esa información? ¿Va a agilizar las tareas? Bueno, qué sé yo, me pregunté de todo y hago unos interrogantes ahí al final porque digo, seguro que a ellos se les va a ocurrir muchísimas cosas. Entonces, posibilitará el acceso para todos, porque además está la brecha digital, ¿sí? Y eso es fundamental. Bueno, y puse el mundo VICA, esto no lo tenía, esto es lo que puse que te mandé, no sé si te lo mandé, Mariana, pero ya está. ¿Y qué es el mundo VICA? Resulta que hay un señor, un sociólogo, me encantan los sociólogos, siempre tienen algo donde apuntan y están más o menos en esa realidad, que habla de un mundo VICA, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y esto, fíjense cómo yo lo traslado ahora, porque si digo volatilidad, estoy hablando de que el mundo se ha vuelto efímero. Si digo incertidumbre, hoy en día muchas cosas son desconocidas, más o menos todo lo que vimos. Entonces, por eso digo en qué podemos confiar, y a cada uno se hace una pregunta. Complejidad porque, bueno, ya lo dijimos, es súper complejo y no se puede resolver fácilmente, ¿no? ¿Se podrá cambiar esto de alguna manera? Y ambigüedad, porque, bueno, porque todo es justamente muy ambiguo. Unas últimas reflexiones y con esto terminé. La cantidad de información supera los límites físicos y espaciales. Es necesario construir contenido,
actividades y estrategias adecuadas, es decir, que tenerlo en cuenta, que posibiliten responder a las demandas que nos provea o que nos pida el usuario. Gestionar, trabajar en equipo, en forma interdisciplinaria y cooperar, eso no puedo dejar de ponerlo, más si estoy en una institución que habla específicamente de cooperación. Y conocimientos, habilidades y actitudes posibilitarán, y esto no lo dije yo, hacer, vivir juntos y aprender a hacer. No, está bien. Para bien común. Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias y acá les hice un